la reprogramación que sucedió al inicio. Eh, bueno, actualmente estoy en la Universidad Johns Hopkins llevando un curso en Baltimore, Estados Unidos, y fue dicho el viaje, el motivo por el cual se solicitó el cambio de fecha. Bueno, voy a proceder a ver la pantalla. Por favor, si me habilitan la opción. Sí, doctor. Genial, ya está. Muy bien. Entonces, básicamente el tema de hoy trata acerca... Ya está. El tema de hoy trata sobre la lectura, evaluación crítica de artículos eh, que aborden o que investiguen algunas pruebas o test diagnósticos empleados. ¿Ok? Entonces, este tipo de artículos tiene un diseño especial, una forma especial de abordaje y asimismo su lectura crítica implica una evaluación diseñada adecuadamente a las características propias de ese estudio. Entonces, en este caso tenemos dos herramientas. La herramienta proporcionada por el CASPE, ¿no? Por el Critical Appraisal Skills Program español, no es otra cosa que el programa de habilidades en lectura crítica, las cuales forman parte de una red que es el CASPE, el cual nos brinda herramientas bastante sencillas realmente, a manera de checklist, para evaluar distintos tipos de artículos, ¿no? Y ellos tienen una herramienta especial para evaluar artículos de tipo pruebas diagnósticas. La pueden encontrar en el link que está en la parte inferior de la pantalla, ¿no? Eh, Además, vamos a utilizar una segunda herramienta, que es el QuADAS 2, pero cabe mencionar que en el caso de CASPE, este primer instrumento de evaluación lo vamos a utilizar, digamos, para entender qué, qué tan bien diseñado está este artículo, ¿no? Y qué tanto me podría servir sus resultados para la toma de decisiones basadas en evidencia. Esa es la finalidad de las plantillas CASPE en general. Ahora, en el segundo instrumento que vamos a utilizar, que es el QuADAS, este QuADAS 2 está diseñado para evaluar el riesgo de sesgo o la posibilidad de sesgo existente en los artículos de pruebas diagnósticas para considerarlos dentro de la elaboración de una revisión sistemática. Entonces, esa es una diferencia puntual, la primera diferencia entre ambas y muy importante, ¿no? Si yo quiero evaluar un artículo y ver si este me serviría o tiene lo necesario para poder tomar decisiones clínicas, es decir, para poder optar por yo usar esta nueva prueba diagnóstica en el campo clínico. Entonces, de las dos que vamos a ver hoy, de hecho hay muchas más, el CASPE es la herramienta más adecuada. Y si yo estoy realizando una revisión sistemática y quiero evaluar hasta cierto punto si A, B o C artículos los debo incluir o tal vez así los incluya, ver qué tanto riesgo de sesgo o risk of bias tienen, entonces es más adecuado el segundo instrumento. Para ello vamos eso a hacerlo un poquito dinámico y vamos a emplear este artículo que encontré hoy, el Delirium Detection in Older Acute Medical Impatience, que básicamente es un estudio que lo que hizo fue evaluar el delirio mediante un
una ficha, una especie de checklist también, en adultos mayores, ¿no? Que estaban hospitalizados. Entonces el instrumento aquí era el 4AT, que lo vamos a ver en un momento. Es básicamente un cuestionario, una escala, un score diagnóstico para considerar si un paciente tiene delirio o no lo tiene. Entonces, vamos a ver que en la plantilla de CASPE debemos valorar tres aspectos importantes, ¿no? Los resultados de ese estudio son válidos, lo primero. ¿Cuáles son los resultados, si es que son válidos? Y lo tercero y más importante, creo, es, ¿son aplicables estos resultados en tu medio? Y, por ejemplo, aquí siempre tenemos que valorar la disponibilidad y la aplicabilidad de una prueba diagnóstica, ¿no? Por ejemplo, acabamos de experimentar en Perú una epidemia de dengue muy grande. Entonces, para diagnóstico de dengue hay varias pruebas diagnósticas, valga la redundancia. Pero imaginemos el PCR, que es la mejor de las pruebas existentes, ¿no? El diagnóstico genético, para ver el virus y su secuenciamiento genético. Ahora, ¿qué tan aplicable es eso, no? Para eso necesito laboratorios grandes, de altísimo nivel. Entonces, va a ser bien difícil tal vez que a un poblador del interior del país, ¿no? De regiones lejanas, fronterizas, se lo puede aplicar, ¿no? Asimismo, el costo también es importante. Ahora, si por ejemplo hubiera alguien inventara una prueba rápida en saliva, supongamos, entonces tomar una muestra de saliva es más fácil que tomar una muestra de sangre. Definitivamente hay eh, protocolos mucho más sencillos. Y si esta prueba en saliva detectara muy rápidamente la presencia de este virus, todo esto es un supuesto nada más, ¿ah? Entonces sería importante, ¿no? Si fueran una especie de pruebas rápidas que detecten en saliva la presencia del virus, entonces esto sería pues aplicable, ¿no? Lo podrías llevar hasta los lugares más alejados. Encima, si es económico y si tiene buenos parámetros eh, de rendimiento diagnóstico, entonces sería ideal, ¿no? Eso tenemos que valorar. ¿Qué tan aplicable es la prueba en el medio? ¿Qué tanto se puede llevar esta prueba a diferentes personas? Ahora, lo que nos dice es que tenemos 10 preguntas como parte de la herramienta CASPE y las tres primeras son de eliminación. O sea, si en algún momento esas tres primeras se responden como no, no habría motivo para seguir utilizando la herramienta y automáticamente tendríamos que descartar el artículo y no considerarlo. Entonces, eso es lo que nos menciona ahí. Y vamos a ver las primeras tres preguntas que son de eliminación. No, la pregunta es, ¿son válidos los resultados del estudio? Entonces, la pregunta específica es, ¿existió una comparación con una prueba de referencia adecuada? Y aquí tenemos que entender que para evaluar un rendimiento diagnóstico, se tiene que comparar esta prueba diagnóstica, con una prueba de referencia o gold standard, que idealmente debe ser la mejor posible. Debe ser la prueba más exacta existente. Entonces, si es que yo encuentro eso en el artículo, le puedo colocar sí, le puedo colocar sí, le puedo colocar si no encuentro o no hay forma de determinarlo, no se puede saber, o si definitivamente hay evidencia de que no se ha hecho eso, le puedo colocar no. Entonces, ojo, esta es una pregunta de eliminación. Si la respuesta no fuera así, se elimina el artículo y ya no debo seguir evaluando.
En el caso de nosotros, ¿no? De este artículo que hemos puesto de ejemplo, se menciona, ¿no? Que el estándar de referencia fue basado en el DSM-4, ¿no? Y que estos criterios diagnósticos fueron usados, además, los del DSM-5, que de hecho son o son los criterios de referencia para los trastornos psiquiátricos, ¿no? Y el delirio es uno de ellos. Entonces, sí tenemos un grupo de comparación y es una prueba de referencia adecuada porque son los criterios que definen a la patología. Entonces, lo podemos colocar como sí, ¿no? Para este caso. En el segundo ejemplo, ¿no? Se menciona, incluyó la muestra un espectro adecuado de pacientes. Doctor, pero ¿cómo yo sé eh, qué es un espectro adecuado, ¿no? Y para eso la herramienta nos da pistas. Nos dice, ¿están adecuadamente descritos los pacientes, o sea, los participantes, y cómo se seleccionaron? ¿No? Entonces, eso es importante. También nos dice, ¿no? Casi cualquier prueba distingue entre sanos y gravemente enfermos. Entonces, esto se refiere a cómo se eligieron y se describieron los pacientes. Y esto yo lo puedo observar en este artículo que hemos elegido, en una sección de participantes donde nos menciona con detalle cómo fueron seleccionados. Además, agrega dos diagramas de flujo, ¿no? En donde nos menciona también cómo se fueron seleccionando a los pacientes. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Hay un flujo y llega hasta si el paciente dice sí o si el paciente dice no, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso sí está bien o están adecuadamente descritos los pacientes y la selección y participación de ellos. En el número 3 dice, ¿no? Existe una adecuada descripción de la prueba. Pistas. Se define con claridad qué es un resultado positivo y qué es un resultado negativo. Se especifica la reproducibilidad de la prueba, es decir, cómo tal vez volver a ejecutar esa prueba. No, este es un punto clave en pruebas que dependen del observador como en las técnicas de imagen. En el caso nuestro se menciona claramente el 480, que es el score diagnóstico. También nos dan más adelante una imagen de, del score tal cual y se nos dice, por ejemplo, por acá está, ¿no? Esa es la imagen del 480, las preguntas, los scores, el score total, las guías de cómo evaluarlo. Acá he cortado la imagen por motivos de espacio. Entonces está bien descrito todo eso. En este caso va a ser sí para esta pregunta número 3. Entonces, si mi prueba superó hasta este momento, el estudio superó hasta este momento, eh, estas 3 preguntas de eliminación, puedo continuar. Ya las siguientes, algunas son preguntas de matiz, ¿no? Ver, o sea, superó ya los requisitos mínimos, ahora, ¿qué más me aporta este estudio, ¿no? O qué otras evidencias tiene que lo respalden. Hubo una evaluación ciega de los resultados, o sea, el análisis de los datos, la recolección de los datos fue llevado a cabo de forma ciega. No, esto debería mencionarse como un parámetro de cegamiento o algo similar idealmente. No, en este caso, en el artículo que hemos elegido, haciendo una lectura rápida, no he encontrado algo que mencione esto. Por lo tanto, le he colocado como no se puede saber, porque puede que sí lo hayan hecho, ¿no? Salvo que la lectura me diga que no lo hicieron, entonces ahí irían. Otra pregunta más, ¿no? La decisión de realizar el patrón de oro, o sea, de la prueba de referencia. La decisión de realizar el gol estándar fue independiente del resultado de la prueba problema. Eso es importante también, ¿no? Existen algunos estudios de pruebas diagnósticas en la que el resultado se mide en 2 tiempos. Por ejemplo, supongamos lo más clásico, ¿no? Primero se toma la prueba rápida para VIH y si sale positivo le aplica una prueba confirmatoria.
¿no? Algo así. Entonces, esto para utilizarlo en la clínica tal vez me resulta ventajoso porque la prueba confirmatoria es cara. Entonces a todos los pacientes no les puedo estar sacando ambas pruebas a la vez y por eso solo les saco la segunda prueba cuando la primera sale positiva. Pero en un estudio de prueba diagnóstica yo debería sacarle a todos para tener en todos el estándar de oro y poder hacer una comparación adecuada. Entonces eso también es un aspecto importante. En el caso del estudio, se menciona que a todos se les evaluó con DCM5, entonces se le coloca como sí para este caso. De ahí vienen también algunas preguntas más, ¿no? Eh, ya respecto a los resultados. Dice, ¿no? ¿Se pueden calcular los coeficientes de probabilidad? No. En otras palabras, con los datos de los resultados, si es que no se muestran como esta tabla, yo podría tabular esta tabla, o sea, podría saber cuántos enfermos hay, cuántos no enfermos, y dentro de los enfermos cuántos positivos y cuántos negativos hay, y dentro de los no enfermos cuántos positivos y cuántos negativos hay, y mediante eso hacer, si es que no me lo presentan, calcular sensibilidad, especificidad, likelihood ratio positivo y likelihood ratio negativo. Entonces, esto debería ser el ideal, ¿no? Ahora, en el caso del artículo que hemos evaluado, ¿no? Vemos que tenemos todo esto, ¿no? Sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. ¿No? Ojo que una cosa es valor predictivo positivo y es muy diferente el likelihood ratio positivo. No son sinónimos. Pero realmente teniendo estos 4 parámetros, yo podría tranquilamente hacer el cálculo de cada una de estas celdas y calcular indirectamente el likelihood ratio positivo y negativo. Entonces, esto sí se está cumpliendo en el estudio. Y la pregunta 7 me dice, ¿cuál es la precisión de los resultados? Pista, hay que buscar o calcular los intervalos de confianza, ¿no? Entonces veo los resultados y veo que todos están acompañados de un intervalo de confianza, ¿no? Y de hecho es bastante estrecho. Miremos, 94, desde 92 hasta 97. 66 desde 52 a 78. O sea, son intervalos bastante estrechos realmente. Y acá abajo nos dice, ¿no? Que los números y los estimados están calculados para un intervalo de confianza del 95%, lo cual es muy aceptable. Entonces, esto también cumple en ambos casos. Pregunta 8 dice, ¿serán satisfactorios en el ámbito del escenario la reproducibilidad de la prueba y su interpretación? Realmente sí. ¿Por qué? Porque muestra buenos parámetros diagnósticos y lo segundo es que es un score abreviado, este 4AT, y que puede ser aplicado por un médico general. Doctor, pero sí, el, el DSM-5, que es el estándar de referencia, son preguntas o evaluaciones o ítems también. ¿Por qué? Y es el estándar de oro, ¿por qué no se le aplica a todos? Porque ese cuestionario, el DSM-5, bueno, no es un cuestionario, son criterios diagnósticos. Esos criterios diagnósticos del DSM-5 deben ser evaluados por el médico psiquiatra. Entonces, no vas a tener necesariamente psiquiatras para que te evalúen a todos los pacientes hospitalizados en un piso de medicina, ¿no? En cambio, este puede ser ejecutado por médico general y tiene ítems, o es un score, mejor dicho, que cuando te suma más de un puntaje, te indicaría que ese adulto mayor tiene algún tipo de delirio, ¿no? Entonces, ¿es útil? Sí. ¿Es aceptable la prueba en este caso, no? Eh, como les digo, este ítem es importante para cuando hablamos de disponibilidad, ¿no? Supongamos que tienes pruebas moleculares para una enfermedad, pero no tienes laboratorios moleculares en todo el país, como sucede en Perú.
Entonces, en este caso es una simple encuesta que la puedes imprimir o llevar en tu dispositivo móvil, ¿no? La disponibilidad se puede garantizar. Entonces, no hay mayor inconveniente aquí. ¿Modificarán los resultados de la prueba la decisión sobre cómo actuar? Posiblemente sí, posiblemente no, ¿no? Aquí es una pregunta en la cual creo que realmente deberíamos consultarlo tal vez con un especialista. No, algunos dicen sí, doctor, porque si es que yo aplico y detecto que este paciente tiene demencia, perdón, es un paciente hospitalizado que tiene delirio, entonces puedo yo focalizar, hacer una interconsulta psiquiatría y que se le atienda adecuadamente, ¿no? Otros dirán, doctor, hay muchos hospitales del país con pacientes hospitalizados donde no hay un psiquiatra, entonces se puede detectar, pero realmente se hará algo más, o sea, ya sabemos que el paciente tiene demencia, pero ¿eso cambiará en algo el tratamiento que reciba? Posiblemente no, ¿no? Va a depender mucho del entorno donde se aplique, los recursos que se tengan disponibles y también las decisiones y pautas de atención de cada establecimiento en sí mismo. Y bueno, este es el 4AT y esta es la evaluación CASPE para ver qué tan aplicable, útil debería ser eh, este estudio o qué tanto puedo tomar estos resultados para yo poder traducirlos en la práctica clínica. Después de esto, no es que haya un score bien, bien planteado, o sea, no es que, por ejemplo, sumemos 6 respuestas sí y debería aplicarse, o 7 respuestas sí y debería aplicarse, no. Solamente es una parrilla que me permite finalmente tomar una decisión en base a cada uno de los ítems, ¿no? Es como una guía que me dice, debes leer esta parte, esta parte, esta parte y esta parte. Entonces ya depende de cada uno hacer una valoración global de los resultados y del escenario donde pensaría aplicar esta prueba. Ahora, vamos a continuar con la segunda parte, que es el cuestionario QUADAS, o bueno, el instrumento QUADAS 2, que como les dije, ya no es tanto para tomar un estudio individual y ver lo utilizo, no lo utilizo en mis pacientes, no. El QUADAS se utiliza cuando tú estás elaborando una revisión sistemática. Por ejemplo, ¿no? Yo quisiera elaborar una revisión sistemática del instrumento 4IT para ver si efectivamente es útil para detectar demencia, de acuerdo a varios estudios primarios, y hacer una síntesis de todos sus resultados mediante un metaanálisis. Entonces, para eso me sirve el QUADAS, para poder evaluar si lo incluyo en mi estudio, si no lo incluyo, o tal vez si no lo incluyo, pero igual lo reporto. Como es parte de una revisión sistemática, el QUADAS 2 tiene 3 fases y la primera de ellas es evaluar ese artículo en función a la pregunta de investigación y recuerden que la pregunta de investigación se establece en un formato pico, ¿no? Entonces yo tengo que evaluar los pacientes, ver si la P de mi pregunta de investigación está relacionada con los pacientes que han sido evaluados en ese estudio diagnóstico, ¿no? Ver si la I de la intervención, que sería el test diagnóstico o test index, se relaciona con el test index de mi artículo que estoy evaluando, ¿no? Y ver si el C, el comparador, es el mismo o muy similar al gol estándar, al estándar de referencia que usa mi prueba diagnóstica, ¿no? Entonces, eso debe ser evaluado, ¿no? Es hasta cierto punto como un criterio de eliminación, porque realmente si son muy diferentes en lo que respecta a la pregunta de investigación, no deberían incluirse en el estudio. Lo segundo es dibujar un diagrama de flujo del estudio primario, ¿no? Es la fase 2.
ver la selección de participantes. La mayoría de estudios primarios tienen su diagrama de flujo, pero hay algunos que no lo tienen. Entonces, nos dice, ¿no? El instructivo del Quadas que si no lo tuvieran, tendríamos que dibujarlo nosotros, ¿no? En base a los datos que se expresan. Entonces, tener en claro cómo han sido seleccionados los participantes y sobre todo, los que no se incluyeron o los que salieron del estudio o los que fueron excluidos, el ver cuál fue el motivo, ¿no? Y ver si realmente esto no me va a introducir un sesgo. Ahora, en la tercera parte ya vienen algunas preguntas que básicamente son 4 dominios y que se deben evaluar, ¿no? El primer dominio es la selección de pacientes, como vemos aquí, y el primer ítem de ese dominio es el riesgo de sesgo. Entonces, ¿qué cosas yo debo evaluar? ¿No? Si se utilizó un muestreo consecutivo o aleatorio para enrolar a los pacientes. Busco eso en el estudio y diré sí, ¿no? O no está claro. Parecido al CASP, ¿no? Ahora, tengo que evaluar también si se excluyó, no se consideró al diseño de estudio como un caso y control. No, eso es importante porque sabemos que los casos y controles de por sí están influenciando en la prevalencia. Entonces, no es adecuado utilizar un estudio de caso y control para evaluar, o mejor dicho, no es adecuado utilizar un diseño de caso y control para poder ejecutar un estudio de pruebas diagnósticas. Igual, sí, no o no está claro, ¿no? Y lo tercero, lo que les había comentado hace un momento, ¿no? El estudio excluye o contiene exclusiones inapropiadas, o sea, si hay algún motivo al excluir un participante que genere sesgo, sí, no o no está claro también. No. De acuerdo a estas respuestas en global, y esto es, como les digo, nuevamente es cualitativo, o sea, no es que tienen las tres que estar en sí, o no es que las tres sean no claras o algo, esto es una consolidación global de estos ítems evaluados, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que he leído, tengo que definir si la selección de pacientes yo considero que se ha introducido sesgo, ¿no? Y en caso de que se haya introducido, tengo que evaluar si el riesgo de sesgo para este dominio es bajo, es alto o no está claro. Viene una segunda pregunta que es respecto a la aplicabilidad, ¿no? E igual, tengo que evaluar, por ejemplo, ¿no? Si lo concerniente a los pacientes incluidos, ¿no? No hacen match, o sea, no se relacionan con la pregunta de investigación, que es casi similar a lo que se evaluaba al inicio, ¿no? Si, por ejemplo, el estudio de pruebas diagnósticas de hace un momento era pacientes ambulatorios, eso es muy distinto a utilizar ese instrumento en pacientes hospitalizados o a pacientes en UCI, o tal vez si es en adultos, no será lo mismo aplicarlo en pacientes pediátricos, ¿no? Entonces, eso también tengo que evaluar. Ah, tengo un mensaje. Dice, doctor, buenas noches, ¿qué es un muestreo consecutivo? Gracias, Jacqueline. Un muestreo consecutivo es un muestreo no probabilístico en el cual tú incluyes a todos los participantes que llegan hasta que satisfaces el tamaño de muestra. Por ejemplo, si yo, imaginemos que yo tengo un consultorio de dermatología, supongamos, y mi estudio involucra a pacientes de dermatología. Entonces me llega el primer paciente el día de hoy, lo incluyo en el estudio. Me llega el segundo, lo incluyo en el estudio. El tercero, lo incluyo. Todos los que van llegando se los va incluyendo hasta que yo colapse mi tamaño de muestra. Es decir, si por ejemplo yo calculé que necesito 350 pacientes, entonces voy incluyéndolos de uno en uno a todos los que llegan para, o mejor dicho, hasta que yo tenga mis 350 y ahí cierro y ya no incluyo a nadie más.
Ese es un muestreo consecutivo. El segundo dominio evalúa el test index, o mejor dicho, la prueba diagnóstica. Gracias a ti, Jacqueline. Evalúa el test index o la prueba diagnóstica en sí misma. Igual, hay algunas preguntas, ¿no? Los resultados del test index fueron interpretados sin tener conocimiento de los resultados del estándar de referencia. Eso es importante. O sea, si yo aplico dos pruebas A y B, idealmente yo no debo saber cuál es el resultado de la prueba A para interpretar la B. O no debo saber cuál es el resultado de la prueba B para interpretar la A. No, debe haber ahí una interpretación independiente. O sea, no importa lo que salga en la prueba A, igual le debo ejecutar la prueba B, ¿no? Entonces, lo ideal aquí es que personas diferentes trabajen y saquen esa prueba, ¿no? Y que no haya ningún tipo de sesgo en ese aspecto. Igual aquí, sí, no o no está claro, ¿no? El punto de corte usado fue preespecificado, ¿no? O sea, ya había una ley antes de esto, por ejemplo, que nos diga, si vas a usar el punto de corte de 16 gramos por decilitro, por encima tienen la condición, por debajo tiene. Entonces, ¿eso fue preespecificado? Sí, no o no está claro. Y cerramos este ítem A, ¿no? La conducta o interpretación de la prueba índice podría introducir o ha introducido sesgo. ¿Cuál es la posibilidad o el riesgo de eso? ¿Bajo, alto o no está claro? Igual, ¿no? Hay un segundo ítem que dice, ¿no? Lo concerniente al test index, su conducta o interpretación, es diferente de la pregunta de investigación. Igual, ¿no? Si yo estoy utilizando el 4AT, no tiene sentido que yo incluya en el estudio otros estudios de pruebas diagnósticas que evalúen otra cosa diferente al 4AT. Entonces, igual, ¿no? Se relaciona o es concerniente, bajo, medio, bajo, alto o no está claro. Entonces, como ven, este quadrant 2 ya es un poco más complicado de evaluar, ¿no? Ya requiere un conocimiento en toda la materia, o sea, ya necesita ser llevado, por supuesto, por un investigador que sepa del tema y que sea experto en el tema y que esté haciendo su revisión sistemática. No, esto ya no es tan sencillo de aplicarlo. En cambio, el CASPE hasta un estudiante tranquilamente lo podría utilizar. Pero esto ya es un poquito más especializado y requiere un dominio de fondo eh, para poder aplicarlo bien. Ahora, el dominio 3 ya no hace referencia al test index, sino al estándar de referencia o el estándar, lo mismo, ¿no? El estándar de referencia clasifica correctamente la condición target, ¿no? La condición objetivo. Es decir, ¿qué tan buena es esta prueba, no? Habíamos dicho que se supone que debería ser la mejor que hay, pero muchas veces no es así. Entonces, sí, no o no está claro. Cuando la prueba de referencia estándar es interpretada sin conocimiento de los resultados del test index, lo mismo que hace un momento, ¿no? Sí, no o no está claro. Entonces, el aplicar la prueba de referencia podría introducir sesgo. ¿Cuál es la posibilidad de ello? ¿Bajo, alto o no está claro también? Ahora, en lo que concierne a su aplicabilidad, ¿no? En lo concerniente a la condición objetivo, ¿no? O sea, el diagnóstico. Eh, ¿Qué dice? Ah, ya, si es que el estándar de referencia no hace match con la pregunta de investigación o sí lo hace. Igual acá, ¿no? Bajo, alto o no está claro. Y el último domingo es el flujo y los tiempos en los cuales se aplicó el estudio, ¿no? Entonces, para eso es importante, miren nuevamente lo que se menciona, ¿no? Tal vez el considerar la tabla 2x2 que se ha evaluado, el diagrama de flujo, que ya se mencionó también, y en base a eso poder especificar algunas cosas, ¿no?
¿Fue apropiado el intervalo entre la prueba index y el estándar de referencia? Idealmente ambos deberían haber sido sacados en el mismo momento, ¿no? Pero habrá algunas condiciones que no cambien, ¿no? Por ejemplo, si yo le tomo el día de hoy hemoglobina glicosilada a dos pacientes, o mejor dicho, si a un paciente el día de hoy le tomo hemoglobina glicosilada y le tomo dentro de 3 días otra más, posiblemente no haya mucha diferencia. Pero si les tomo glucosa, incluso dentro del mismo día puede haber diferencia, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Entre la prueba index y el estándar de referencia, el gold estándar, si es que hubo diferencia en los tiempos, ¿esta diferencia introduce sesgo? Sí, no, o no está claro. ¿Todos los pacientes recibieron el estándar de referencia? Es algo importante también. Sí, no, no está claro. ¿Todos los pacientes recibieron el mismo estándar de referencia? Sí, no, no está claro, ¿no? ¿Todos los pacientes fueron incluidos en el análisis? Sí, no, no está claro. Y por último, en lo referente al flujo de pacientes, ¿se considera que esto puede introducir sesgo? Sí, no, o no está claro. Entonces, al final, ¿no? En la revisión sistemática se debería presentar una tabla similar a esta, ¿no? En la que yo cite a cada uno de los estudios que he incluido y cite su probabilidad o riesgo de sesgo en función a cada uno de los dominios que hemos visto, ¿no? Selección de participantes, el dominio 1, prueba índice, el dominio 2, prueba de referencia, el dominio 3, flujo y tiempos, el dominio 4, ¿no? Asimismo, puede haber también una preocupación sobre la aplicabilidad, que es la pregunta de abajo en cada uno de los dominios, ¿no? Igual en la selección, en la prueba índice y en la prueba de referencia. Se utiliza en algunos casos caritas felices cuando hay baja probabilidad de sesgo, caritas tristes cuando hay un alto riesgo de sesgo y un signo de interrogación cuando realmente no se sabe o la probabilidad es incierta. No. Ahora, doctor, y si tiene alto riesgo de sesgo, incluyo o mejor dicho, si el estudio tiene alto riesgo de sesgo, ¿debería incluirlo o no debería incluirlo? Es relativo, ¿no? Y por eso les menciono que se necesita conocimiento de un experto en el tema. Si pese a que ese estudio tiene alto riesgo de sesgo, después de evaluarlo de forma integral, tú consideras que algo aportaría al estudio, se incluye, pero se expresa de esta forma, ¿no? En esta gráfica sugerida. Por ejemplo, aquí vemos que para la prueba de referencia hay una cantidad de artículos que tienen alto riesgo de sesgo, ese de rojo, ¿no? Y para la selección de pacientes hay una cantidad, casi la mitad de los artículos incluidos tienen alto riesgo de sesgo. Entonces, igual se los incluye, pero se reporta cuáles son los que tienen alto riesgo de sesgo para que sean considerados también. Y bueno, eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta o alguna parte no quedó lo suficientemente clara. Muchísimas gracias, doctor Bautista. Chicos, si tienen alguna duda, por favor, daremos unos minutos para que puedan poner aquí en la caja de comentarios alguna pregunta que tengan para el doctor. Me parece que no hay preguntas, doctor. De nuevo, agradecerle por la oportunidad. Muchísimas gracias, doctor, por contribuir en este caso al Cajas Club. Y chicos, bueno, vamos a mandar ahorita el post-test respecto al taller del día de hoy también, y al bloque. Y a ver, voy a mandarlo en estos momentos.